Una alarma de emergencia te despierta de repente con una noticia inesperada. Tu país se encuentra en estado de emergencia. Estallan disturbios, se derriban estatuas y el gobierno se derrumba por la escalada de violencia. La escasez de alimentos y el saqueo desenfrenado provocan pánico generalizado. Los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas estallan por todas partes. ¿Podría recuperarse el país tras semejante devastación? ¿Qué pasará con el gobierno? ¿Y cómo podría sobrevivir al caos? Antes de responder todo esto, rebobinemos la cinta para entender cómo llegamos hasta aquí. Para enfocarnos en un solo punto, pedimos a ChatGPT que investigara y predijera cómo podría desarrollarse otra guerra civil en Estados Unidos. Ten en cuenta que GPT es solo un gran modelo lingüístico, no es una inteligencia artificial sofisticada, así que esta simulación no es perfecta. A 6 meses de la guerra, la polarización ha llegado a todos los rincones. Los discursos políticos son cada vez más incendiarios y los líderes presentan a la oposición como una amenaza para el futuro de la nación. Is America headed for a civil war? Los medios de comunicación partidistas amplifican la polarización con interpretaciones sesgadas e informando selectivas de los hechos. Para empeorar las cosas, en las redes sociales solo se ofrece una versión de la historia, pero eso ya lo sabemos. Los algoritmos están diseñados para reforzar las creencias de sus usuarios. En el periodo previo a la Guerra Civil de Estados Unidos en la década de 1850, se produjo una intensificación similar de las divisiones. Y aunque esta vez el tema no es la esclavitud, el racismo sigue siendo una parte importante del creciente malestar. En este momento, lo mejor que puedes hacer es mantenerte informado y escuchar opiniones de ambos bandos. Esto significa que debes buscar medios de comunicación fuera de las redes sociales. Intenta analizar todas las versiones y sacar tu propia conclusión. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, las acusaciones de fraude electoral e injerencia extranjera estallan como pólvora. La retórica política y la desinformación amplifican la desconfianza en el proceso electoral, dando lugar a peticiones generalizadas de investigaciones y recuentos. Las protestas se hacen más frecuentes e intensas. La injusticia racial, el abuso policial y la desigualdad económica producen manifestaciones masivas. El ambiente es cada vez más tenso. Ambas partes se ven no solo como oponentes, sino como enemigos. Presta atención a las advertencias de las autoridades locales y de los medios de comunicación independientes. Saber dónde están generándose los focos de violencia te mantendrá a salvo los primeros días. Una semana antes de la guerra, comienzan a surgir movimientos separatistas por todo el país. Estados y regiones desilusionados con el gobierno declaran su independencia ilegítima. Los líderes se debaten entre el uso de la fuerza y la búsqueda de soluciones diplomáticas para atender las demandas de sus regiones. Para los separatistas, es un ejercicio legítimo de autodeterminación y una forma de reclamar sus derechos y libertades. Para los opositores, es un peligroso camino hacia la anarquía y la desintegración nacional. En estos momentos de gran tensión y violencia, es crucial pasar desapercibido. Muévete en silencio y con cautela cerca de las zonas de conflicto, evitando comentarios que puedan llamar la atención o, peor aún, generar disparos. A medida que la crisis se agrava, las divisiones dentro del ejército y las fuerzas del orden se hacen inevitables. Ahora, los miembros de estas entidades empiezan a tomar partido en función de sus creencias políticas y lealtades regionales. Algunas unidades se niegan a obedecer las órdenes del gobierno y otros permanecen leales. Esto conduce a una fragmentación de la autoridad y el control, y se traduce en más enfrentamientos más violentos. Para los civiles, la división entre el ejército y las fuerzas del orden supone una amenaza. La ruptura de la ley y el orden desató un crítico aumento de delincuencia y violencia. Y con las diferentes facciones luchando por el control, los civiles se encuentran atrapados entre dos fuegos. Ubica rutas de escape y zonas seguras. Saber a dónde ir y cómo llegar será crucial para tu supervivencia. A medida que el gobierno pierde su autoridad, los grupos paramilitares y las milicias comienzan a movilizarse. Estos grupos
impulsados por ideologías extremistas o lealtades locales en su mayoría, aprovechan el caos para promocionar sus agendas y ganar control territorial. Los enfrentamientos entre grupos rivales de un mismo estado se vuelven habituales y la crisis humanitaria empieza a sentirse. Conseguir alimentos y agua ya no es tan fácil y la asistencia médica empieza a limitarse. Los abusos contra los derechos humanos son generalizados. Asegúrate de preparar un botiquín básico de emergencia y cuídalo con tu vida. Alimentos, agua y material de primeros auxilios serán esenciales en los meses por venir. Y no olvides mantenerte alejado de zonas concurridas como mercados, centros de transporte y edificios gubernamentales. Estas zonas pueden ser objetivos de ataques. La situación se ha convertido en una guerra civil a gran escala, con guerrillas, atentados terroristas y batallas por el control del territorio y los recursos. Es un ciclo continuo de violencia y represalias, sin final cercano. Los campos de refugiados están repletos de ciudadanos desplazados, y las organizaciones humanitarias se esfuerzan por prestar ayuda en medio del caos. Asegúrate de llevar en todo momento documentos importantes como pasaporte, identificación e información de contacto en caso de emergencia. Serán cruciales para obtener ayuda en caso de que resultes herido o te separes de tu familia. Y antes de continuar, consigue un arma para usar en defensa propia. Aunque seas pacifista, es el momento de priorizar tu propia vida. A medida que el conflicto se prolonga, el impacto económico empieza a notarse. Las empresas de todo el país se ven obligadas a cerrar. Las cadenas de suministro que antes proporcionaban un flujo constante de bienes y servicios se rompen por completo. Como las redes de transporte están interrumpidas y las instalaciones de producción inoperativas, escasean los productos de primera necesidad. El mercado bursátil se desploma y el valor del dólar cae en espiral. Los precios de la canasta familiar se disparan. Ahora casi todo está fuera del alcance del ciudadano promedio. El desempleo está en picos jamás imaginados y las empresas se enfrentan a despidos masivos. Los que aún conservan su trabajo descubren que su salario ya no es suficiente para comprar lo que necesitan. Las comunidades que antes se ayudaban mutuamente ahora se dividen, luchan por los recursos y viven con miedo. Las similitudes con el colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990 se hacen evidentes. Todo es pobreza y desesperación a gran escala. Esta guerra podría durar meses o años y será difícil sobrevivir solo. Construir relaciones con tus vecinos y miembros de la comunidad es una prioridad. Compartir recursos, información y ayuda mejorará las posibilidades de supervivencia del grupo. El final del conflicto activo marca el comienzo de una fase igual de desafiante: la reconstrucción. Mientras celebran su triunfo, los vencedores se enfrentan a la monumental tarea de reconstruir una nación devastada por la guerra. Las infraestructuras están en ruinas. Carreteras, escuelas y hospitales deben reconstruirse desde cero. El gobierno tendrá que recorrer un largo camino para recuperar la confianza de sus ciudadanos. La guerra civil ha cimentado la desconfianza en los líderes políticos y la desilusión hacia las instituciones. Demostrar transparencia y responsabilidad será fundamental para reconstruir la confianza. En esta etapa, aún debe priorizarse obtener alimentos, agua y suministros médicos. Es posible que los sistemas tradicionales sigan perturbados. Necesitas explorar medios alternativos de transporte, comunicación y abastecimiento. Los efectos a largo plazo de la guerra civil proyectarán una larga sombra sobre la nación. Las cicatrices sociales, económicas y psicológicas serán evidentes durante varias generaciones. Reconstruir la confianza, curar las heridas y abordar las injusticias sistémicas es una lucha continua. El nuevo gobierno debe promover la reconciliación, el desarrollo económico y el apoyo a la salud mental como pasos fundamentales para la recuperación a largo plazo. Una guerra civil en cualquier país del mundo será siempre una catástrofe de proporciones inimaginables. Y aunque este escenario pueda ser hipotético, muchos sostienen que Estados Unidos ya está viviendo las primeras fases de esto. El problema es que el conflicto no empieza y acaba necesariamente en Estados Unidos. Mientras las tensiones en todo el planeta siguen aumentando, la posibilidad de otra guerra mundial parece más latente que nunca.
cómo se desarrollaría y cómo podría sobrevivir. Te contamos todos los detalles en un próximo video, acá en Cómo sobrevivir.